Hola, hola, buenos días, saluditos, gente bonita, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero en Dios y estén muy bien todas y todos, ¿verdad? Bueno, aquí estamos desayunando, llegando de la Santa Misa. Y bueno, quise pasar a saludarles. En veces me pierdo un poquito, pero ya saben que uno de mamá, uno nunca para. Uno nunca deja de hacer tantas cosas. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Gracias a Dios siempre. Mientras estemos de la mano de Dios, estamos seguros, ¿verdad? Mientras estemos de la mano de Dios, estamos seguros. Y pues aquí voy llegando de la Santa Misa. Y bueno, aquí a desayunar algo para seguir adelante, pues con los labores de cada día. Y bueno, saluden, digan cómo se encuentran hoy, cómo la están pasando. Recuerden que siempre los tengo en mis oraciones. Siempre están en mis oraciones. Y pues aquí estamos tomándonos un cafecito con un panecito con queso, crema. Y bueno, aquí dije voy a pasar a saludarles, a ver cómo se encuentran. Y pues, más que nada, ¿verdad? Saludarlos y darle gracias a Dios por este día, por cada día. Recuerden que si amanecemos respirando de pie, si nos podemos bajar de esa cama, poner nuestros pies sobre el piso, ya es una ganancia. De lo demás ya Dios se va a encargar. Pero aquí estamos de pie por Dios y por su misericordia, ¿verdad? Y que aunque muchas veces no hemos estado bien, pero de todo eso aprendemos de la vida. Recuerden que Dios nunca nos va a dar algo con lo que no podamos nosotros en esta vida. Dios todo lo que permite es para nuestro bien. Aunque en el momento no lo entendamos, porque los misterios de Dios, los designios de Dios, nadie los entiende. Muchas veces pasamos cosas, Dios nos prepara, Dios nos enseña, Dios nos prepara porque solamente Él sabe lo que viene el día de mañana. Así es que no se preocupen. Lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio. Más ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Que no ha pasado uno. Que no hemos pasado desde la pandemia para acá, ¿verdad? Desde la pandemia para acá, que no hemos pasado. Pero hemos mirado más que nunca el poder de Dios en nuestra vida. Hemos pasado por cosas muy, muy difíciles, muchas luchas, enfermedad, de todo hemos pasado. Pero yo les puedo asegurar y les puedo decir que en todo, en esos momentos, en esas situaciones, donde a veces ya sentía uno que ese mar, esas olas embravecidas parecía que nos derribaban, como cuando Pedro va con sus discípulos en la barca. Pedro cuando iba con sus discípulos en la barca, ¿verdad? Que se levantaron esas olas, ese mar embravecido se levantó. Y pues ellos, igual que nosotros como humanos, en el momento sintieron mucho miedo, mucho terror. ¿Y cuántos de nosotros no sentimos mucho miedo, mucho terror en los problemas, en la enfermedad, en las situaciones? A mí me gusta hablarles desde el corazón, ser sincera, ¿verdad? No que esconder muchas veces por pena, por vergüenza, no hablamos lo que hemos pasado. Pero cuando Dios permite que pasemos eso, y si nosotros estamos de sus benditas manos, todo esto va a ser para dar nosotros testimonio en nuestra vida y darle una palabra de aliento, que todo esto que hemos pasado nosotros sea para que otras personas también crean más en Dios, ¿verdad? Todo lo que pasamos en la vida es para que nuestra fe crezca, para que nosotros nos fortalezcamos más en la fe. Y a través de esas situaciones difíciles que nosotros pasamos en la vida,
Es de esa manera que nosotros podemos hablar de ese Dios grande, de ese Dios poderoso, de ese Dios que puede hacer tantas cosas en nuestra vida. En la vida el problema no es tanto lo que nosotros pasamos muchas veces, porque Dios siempre va a estar ahí. Dios va a hacer milagros siempre en nuestra vida. Él es el Todopoderoso, el que puede, si Él tuvo el poder, está escrito en su palabra, en la Santa Biblia. Por eso es importante nosotros leer la Biblia, porque es una fuerza que nosotros, Dios, una fuerza sobrenatural que Dios nos da a nosotros. Cuando pasamos esas situaciones difíciles, ¿de dónde nos vamos a agarrar? Más que de Dios. Y si nosotros no leemos la Biblia, la palabra de Dios, ¿de dónde nos vamos a fortalecer? Del viento, ¿no? Es de la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso, si tú no tienes una Biblia, cómprate una Biblia. Es muy importante. A veces gastamos en otras cosas sin importancia, pero la Biblia, tenerla en tu hogar, es tener un tesoro. Un tesoro. Porque en esta vida no hay tesoro más grande que tener la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, en nuestro hogar, la Santa Biblia. Porque es mismo Dios hablándonos a nosotros. ¿Nosotros qué sentimos cuando un papá nos da un consejo? O una persona nos da un consejo espiritualmente con sabiduría. Nos fortalece el corazón, ¿verdad? Pues con más razón nosotros, si nosotros leemos las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, si nosotros la leemos, es mismo Dios dándonos un consejo. Es mismo Dios hablándonos, es mismo Dios previniéndonos para lo que va a venir el día de mañana. Y que cuando vienen esas situaciones, esas tormentas, esa palabra de Dios brota de nuestro corazón diciéndonos, no tengas miedo ni desmayes, porque yo estoy contigo. Si yo soy quien abrió el mar en dos para que pasaran todos los israelitas cuando el faraón los venía persiguiendo, abrí el mar, tuve el poder de abrir ese mar, tuve el poder de derribar muros, tuve el poder de mandar calmar esas aguas embravecidas en ese mar para que no se hundiera Pedro y sus discípulos en esa tormenta. Esas tormentas que llegan también a nuestra vida y muchas veces nosotros sentimos que nos hundimos de miedo, de angustia, de ansiedad, de temor, pero es Dios el que está ahí para nosotros siempre, va a estar siempre para nosotros. Dios nunca nos va a dejar. Nosotros lo que nos hunde es el miedo, el temor, el terror. ¿Por qué? Porque estamos débiles espiritualmente. Pero Dios permite todas esas angustias, todas esas situaciones de nuestra vida, no porque Él sea malo, no porque Él nos castigue, no, sino que fuimos nosotros los que nos alejamos sin Dios sin darnos cuenta. Pero Dios siempre está ahí esperándonos con los brazos abiertos, ¿verdad? Siempre está Dios ahí, va a estar Él siempre ahí esperándonos con los brazos abiertos. Por eso si hoy tú estás pasando una situación difícil en tu vida, si hoy tú estás pasando una situación difícil en tu vida, nunca es tarde para buscar a Dios. Dios todo lo que permite en nuestra vida es para que nosotros volteemos a poner nuestros ojos, nuestra mirada en Dios. Porque en veces no es ni tan grande el problema que nosotros estamos pasando, la situación, sino que es nuestro miedo, nuestra angustia, nuestro temor por la falta de Dios en nuestra vida. Porque Dios siempre, en esas situaciones que nosotros estemos pasando o vamos a pasar, es para aprender a fortalecer nuestra fe, para aprender a fortalecer nuestra fe en nuestra vida, porque llega un momento donde nosotros o nos paralizamos de tanto miedo, de tanto terror, de las angustias que van a llegar a nuestra vida por las situaciones que estemos pasando. Dios no quiere eso. Porque si nosotros le ponemos más atención a las cosas del mundo, es porque a nosotros nos falta más espiritualidad, más fuerza espiritual, más fe. Por eso nos quiere derribar los problemas. Si nosotros estemos pasando por un problema, por una situación difícil, el problema es el que nos va a nosotros derribar, no Dios. Dios no nos va a derribar a nosotros. Dios no nos está derribando con lo que estamos pasando. Es la falta de fe
es la fuerza espiritual que nos hace falta a nosotros. Pero bendito Dios que a través de esas situaciones que nosotros vamos a pasar, pues son consecuencias de nuestra propia vida, de nuestros propios actos, de alejarnos de Dios. Pero siempre Dios, a través de eso, está esperándonos Él, para que nosotros nos acerquemos y nosotros nos fortalezcamos en lo espiritual. Ahí es cuando nosotros vamos tomando fuerza espiritualmente, cuando comenzamos a orar más, comenzamos a hablar más con Dios, comenzamos a buscar más a Dios, comenzamos a acercarnos más a Dios. Llega un momento donde nosotros ya no vemos el problema tan grande. Vemos a un Dios que es más grande y más poderoso para solucionar nuestros problemas. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a poner nuestros ojos en Él, no en los problemas, porque los problemas nos hunden. Los problemas muchas veces nos enferman, nos acaban, nos estresan, nos agobian. Ese agobio que llega a enfermar espiritualmente lleva a la muerte. Es un agobio que el cuerpo se va deteriorando hasta que se acaba. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser fuertes en todo momento, en cualquier situación. Y Dios nos lo concede. Dios nos concede esa gracia de fortaleza. Por eso pídanle a Dios hoy en este día esa gracia de fortaleza, esa gracia de paciencia, de sabiduría, de que Dios nos puede dar mucha sabiduría en diferentes maneras para saber afrontar las situaciones que vengan a nuestra vida, para saber nosotros tomar mejores decisiones, no decisiones drásticas, sino con paciencia, con sabiduría, con amor, dejándole a Dios en sus manos todo, ¿verdad? Porque también no solamente es gritar, pelear, no, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros aprendamos a orar más para que nosotros aprendamos a callar y dejarle a Dios todo, que Él nos proteja, que Él nos defienda, ¿verdad? Así como también Él defendió, protegió a muchos del que nos narran en la Biblia, como a Daniel. Daniel lo arrojaron a un pozo donde había muchos leones que devoraban a los hombres, se los comían, los devoraban en ese pozo. Y como sabían que Daniel creía en Dios y era también un hombre de Dios, no lo querían y lo arrojaron a un pozo donde había muchos leones y se devoraban a las personas. Pero cuando lo arrojaron ahí, no sabían que su Dios y su fe era más grande que el miedo. Y ese miedo no lo consumió, no. Él aclamó a Dios, a ese Rey poderoso, donde sentía él ver esa oscuridad con tantos leones. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos, hemos pasado en el pasado donde sentíamos que nos devoraban esos leones de miedos, de temores, de terror, de ansiedad, de preocupaciones, ¿verdad? De preocupación hasta por nuestros hijos. Y sentíamos que esos leones nos devoraban el alma, pero de miedo, porque muchas veces no es tanto un león físico, ¿verdad? Sino que esos leones que hay dentro de nosotros, porque las luchas no es con personas, las luchas no es con tus hijos, con tu pareja, las luchas no es con las personas. Muchas veces las peores luchas y las peores guerras están dentro de nosotros mismos. Y Dios quiere que nosotros las aprendamos a vencer. ¿Cuáles son esos leones? El miedo, el temor, la ira, muchas cosas que hay dentro de nosotros, esos leones espiritualmente que hay dentro de nosotros, y esos son con los peores que nosotros peleamos. Y Dios quiere que aprendamos nosotros a vencer esos leones también, ¿verdad? Esos leones que muchas veces nos quieren devorar, robándonos la paz, el amor, la felicidad, todo lo que Dios nos regala. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar cada día en Él, que nosotros nos acerquemos a Él, porque cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos está preparando para afrontar esas situaciones cuando lleguen a nuestra vida, esas tempestades. ¿Qué hacemos nosotros los que vivimos aquí en el estado de Florida? Donde cuando nos dicen, va a venir un huracán, se tienen que preparar. ¿Y qué hacemos nosotros? Ahí sí nos preparamos, corremos a la tienda, corremos a comprar comida, aguas, de todo compramos para prepararnos, ¿verdad?
Pero, ¿le hacemos caso a Dios? ¿Le hacemos caso a Dios cuando sabemos que si Él nos habla en la Biblia y nos está hablando de lo que nosotros no tenemos que hacer o lo que tenemos que dejar de hacer o que nos tenemos que preparar para el día de mañana cuando Él nos llame? Nosotros nos preparamos, ¿verdad que no? Lo ignoramos. Por eso Él nos habla. Por eso Él nos ha bendecido y es importante tener esa Biblia en nuestra casa. ¿Para qué? Para prepararnos el día de mañana, prepararnos mientras vivamos aquí en la tierra, para prepararnos y nosotros leer esa bendita Biblia y nosotros prepararnos para lo que venga, prepararnos en las situaciones que nosotros vamos a pasar, ya sea en nuestra propia vida, como les acabo de decir, enfrentar nuestros propios leones, que son nuestras guerras interiores, y cuando nosotros aprendamos a vencer esos leones espiritualmente, de la ira, del coraje, de los miedos, del temor, de difamar, de criticar, de muchas cosas que a Dios no le agradan. Entonces, cuando nosotros aprendamos a vencer esos leones, ¿verdad? Entonces ahí ya es donde nosotros aprendemos más que nada a vivir bien con los demás. No esperemos a que los demás cambien. Hay que comenzar nosotros mismos. Si los demás no quieren, hay que orar por ellos. Ya Dios tendrá su momento. Pero hay que hablar de nosotros. Hay que nosotros tengamos una relación con Dios, ¿verdad? Y orar por aquellos, porque también el día de mañana ellos también van a necesitar de Dios. Y como les iba diciendo, nosotros tenemos que leer la Biblia. Yo también hace 15 años que me acerqué a los caminos del Señor, que el Señor fue en busca de mí como esa ovejita perdida, como yo digo, de mi buen pastor. Esa ovejita perdida que andaba en el mundo. Muchas veces buscamos en el mundo dónde encontrar dónde nosotros saciar esa sed en el mundo, con cosas del mundo, pero no. Es saciar esa sed espiritual con Dios. Es con Dios, porque ahí es donde Dios, como le dio a la samaritana, de esa agua, de ese pozo, cuando Jesús se acerca a donde está la samaritana en ese pozo. Ese versículo me llena en el alma. Todos, pero muchos me identifican a mí como esa samaritana que se acercó al pozo a sacar agua. Y Jesús se le acerca y le dice, y se acerca a ella porque sabía que ella sacaba agua de ahí, ¿verdad? Pero tiene otro sentido espiritual, donde Jesús le dice que Él le dará de esa agua viva donde nunca jamás volverá a tener sed. ¿Y cuál es esa agua? No es agua normal, es la agua del Espíritu Santo, que Dios viene a saciar nuestra alma, así como me la regaló a mí. Bendito Dios que me dio esa agua bendita donde sació mi alma, mi ser, donde yo ya nunca sentí sed del mundo, sed de las cosas del mundo, en querer buscar en el mundo lo que mi alma y mi corazón realmente necesitaban, que era el agua espiritual, esa sed que vino a sanar Dios en mis interiores, en mis vacíos, esa agua viva que vino a sanar y a transformar nuestra vida, ¿verdad? Y que la llenó sobre todo de mucho amor y de mucha paz, porque yo nunca me he de cansar de dar gracias a Dios por ese gran amor y por esa paz que Él le dio a mi vida, esa paz que solamente tú vas a encontrar en Dios, esa paz que Él nunca la vamos a encontrar en el mundo, esa paz que Dios transformó mi vida. Es imposible dejar de volver a sentir a Dios en este momento, aunque yo no quiera llorar. Lloro de la presencia de Dios. Lloro de la presencia de Dios porque si yo te hablo de este Dios que llenó en mi vida tantas cosas, que me dio la paz, me sanó de esa depresión que yo duré muchos años por una depresión.
y Él vino a sanar mi vida, dándome una nueva vida. Sentí que me hizo una nueva mujer. Me llenó de paz, porque yo también fui una mujer donde vivía con miedo, con ansiedad, con mal genio. Muchas veces ese mal genio viene a raíz de las consecuencias de vivir miedos, traumas en la niñez. Pero yo te quiero hablar de ese Dios que transformó mi vida, de ese Dios que puede llenar tu vida, que puede llenar tu corazón. Y más en este momento, porque yo sé que en este momento me he topado con muchas personas donde están pasando por mucha ansiedad, por mucho miedo, mucho temor. Y yo te puedo decir que solamente en Dios encontramos todo. Todo, 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 todo. No se cansen de orar. No se cansen de pedirle a Dios que lo necesitan en su vida, que lo necesitan en su corazón. Porque en esta vida nada ni nadie te va a llenar tu corazón dándote paz. Muchas veces hay tantas personas que se van a viajar, se van a tomar, se van a bailes, salen en diferentes partes, hacen diferentes cosas. Es bueno salir, pero no echando a perder más tu cuerpo, no echando a perder más tu corazón, tu alma. Tal vez es difícil en veces encontrar ese verdadero camino, ¿verdad? Que solamente es el de Dios. Pero si tú le ruegas a Dios con tu corazón y le dices que lo necesitas realmente en tu vida, fueron también muchos años los que también yo estuve esperando este milagro en mi vida, pero llegó. Dios llega en el momento que tú no te imaginas. Dios llega en ese momento donde Él sabe cuándo es. Aunque parezca, como estamos diciendo ahorita, aunque parezca que ya esas aguas te están consumiendo, que sientes que le has rogado tanto a Dios y que sientes que no te escucha, Dios sí te escucha. Dios sí te escucha y yo sé que Dios te está escuchando en este momento. Dios ya escuchó tus oraciones, tus peticiones. Dios ya escuchó todo lo que tú necesitas, como dice en su palabra. E incluso Dios ya sabe lo que tu corazón necesita antes de que nosotros se lo pidamos. Por eso no te canses de pedírselo con el corazón. Si tú estás pasando por una situación difícil en tu matrimonio, en tus hijos, una enfermedad, yo te puedo decir que Dios en todo te va a ayudar. En todo te va a ayudar en esa situación que tú estás pasando. Para terminar esto, yo solamente te voy a decir algo para que Dios haga ese milagro en tu vida. Es arrepentirte de corazón y pedirle perdón a Dios por todo lo que nosotros hayamos hecho en el pasado. Es pedirle con el corazón, arrepentirnos del corazón, arrepentirnos, porque muchas veces Dios no quiere tantos sacrificios. Dios no quiere que le prometas nada, porque nosotros como humanos, mientras estamos mal, le prometemos algo bueno a Dios. Y cuando ya nosotros estamos bien, nos olvidamos de cumplirle a Dios lo que le prometimos. Por eso tú no le prometas nada a Dios. No le prometas nada, porque como humanos fallamos. Lo único que Dios quiere es tu corazón. Un corazón sincero. Un corazón totalmente arrepentido. Arrepentido. Y que si tú estás luchando hoy con algo que tú quieres cambiar en tu vida, no te, ¿cómo te diré la palabra? No te esfuerces a hacerlo solo. ¿Sabes por qué? Porque como humanos, con nuestras fuerzas humanas no podemos nosotros cambiar nada. Dile a Dios que sea Él el que venga a ayudarte, el que venga a cambiarte. Dios, yo te necesito en mi vida. Necesito de tus fuerzas, Dios, para cambiar mi vida. Mira esta situación que yo tengo. Mira esta enfermedad. Mira este problema en mi matrimonio. Mira a mis hijos. O hasta contigo misma, contigo mismo. Mira mis miedos. Mira mis emociones. Más bien son nuestras emociones.
nuestras emociones, donde nosotros, nuestros peores enemigos también son nuestras emociones, que nosotros no sabemos controlar nuestras emociones. Hay muchas emociones en muchos sentidos, en lo que tú hayas pasado en tu vida, o hasta también puede uno siempre venir arrastrando esas cadenas, ataduras de las familias, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, de nuestras familias, antepasados, en veces en las enfermedades que venimos arrastrando, que son, ¿cómo se dice? Muchas veces cuando uno ve a un doctor, ¿verdad? Siempre dicen, tu familia tenía esta enfermedad, tu familia tenía esto o lo otro, y ellos siempre se basan a eso. No, aquí no hay herencia de enfermedades. Lo único que les voy a ser sincera es que nosotros heredamos las malas costumbres, nosotros arrastramos maldiciones, nosotros arrastramos muchas cosas que solamente Dios sabe en venir arrastrando la ira, el odio, el rencor, el egoísmo, la soberbia, el orgullo, la envidia. Todas esas sí son enfermedades y esas son las que venimos arrastrando en nuestras familias. Las enfermedades son las que nos las hacen esas emociones, de muchas emociones que venimos arrastrando, de cadenas desde antepasados, que es la ira, como les acabo de decir, el odio, hasta tristeza, dolor, todas esas emociones viene uno arrastrando. Y todo eso a raíz de todas esas malas raíces que nosotros traemos en nuestra vida, en la sangre, en la carne, de nuestros antepasados, de nuestras familias, esos son lo que nos ocasionan las enfermedades. Esos son lo que ocasiona enfermar el cuerpo y el alma, la mente. Y solamente a través de acercarnos a Dios, de ir a comulgar, de hacer un retiro espiritual, que es donde yo tuve ese encuentro con el Señor hace 15 años. Ahí fue donde el Señor me sanó, me liberó y comencé yo a tener una vida totalmente llena de luz, porque yo creía que estaba viva, pero estaba muerta espiritualmente por venir arrastrando en mi vida tantas cosas. Y solamente en Dios podemos ser salvos, solamente en Jesucristo podemos nosotros tener una nueva vida, como dice en su palabra, ser nuevas criaturas. Y como les digo, nosotros, para que Dios nos sane, tenemos que sanar, dejar que Dios sane nuestras emociones, dejar que Dios nos sane, nos libere, y que nosotros aprendamos en esta vida a tener una vida nueva solamente en Dios, porque en Dios es donde Dios nos sana el cuerpo, el alma y la mente, ¿verdad? Y si nosotros estamos sanos del alma, pues nuestro cuerpo también va a estar bien. Pero si nosotros tenemos el alma enferma, como les digo, venimos arrastrando cadenas generacionales, y eso es lo que ocasiona en nuestro cuerpo esas enfermedades. Nosotros, porque Jesús ya pagó todo en la cruz. Jesús venció la muerte, la enfermedad, el pecado. Y nosotros por la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nosotros ya hemos sido sanos, hemos sido salvos. Todos nosotros nos podemos declarar sanos y salvos en el nombre del Señor. Pero depende la vida que tengamos, porque no podemos estarnos declarando sanos cuando vivimos en pecado. No podemos estar declarándonos sanos cuando tenemos una vida desordenada. No podemos declararnos sanos cuando vivimos en la oscuridad o en la desobediencia, ¿verdad? Hay muchas cosas que solamente Dios nos puede dar declararnos sanos cuando nosotros aprendamos nosotros a cambiar, a dejar que Dios cambie nuestra vida, acercarnos a Él, a ir a un retiro, acercarnos a la iglesia y decirle de corazón y arrepentirnos de corazón que ya no queremos esa vida, que ya no queremos vivir en esa vida, en esa oscuridad, en ese pecado, en lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios, porque llega un momento donde sí ya sentimos que esas aguas, sentimos que nos están ahogando, y que bendito Dios por lo que a veces sentimos, porque solamente de esa manera
nos podemos acercar a Dios, ¿verdad? Porque si nosotros no tuviéramos una situación difícil con un hijo, con nuestro esposo, con la esposa, con la familia en algo, no nos acordaríamos de Dios. Bendito Dios. Bendito Dios que en veces pasamos algo porque solamente de esa manera corremos a los brazos del Señor. Porque cuando estamos bien ni siquiera nos acordamos del Señor, ¿verdad? Nosotros creemos que muchas veces estar bien solamente es tener dinero, casa, techo, comida, de todo. No. Nosotros tenemos que estar bien primero que nada en lo espiritual, en tener esa paz con Dios, en tener esa comunión con Dios, ese contacto espiritual con Dios. Eso es estar bien con Dios, eso es tener paz con Dios, ¿verdad? Y bueno, creo que ya los voy a dejar. Los voy a dejar y saluditos y bendiciones para todas y para todos. Espero en Dios que algo les haya llegado un poquito este mensaje y sobre todo pues yo hablo de ese Dios tan grande y tan poderoso que transformó mi vida y sobre todo como yo les digo que me dio ese amor que nunca vamos a encontrar aquí en la tierra porque es muy diferente el amor de nuestros hijos, el amor de nuestros padres, el amor de nuestra esposa, nuestro esposo o esposa. Es muy diferente el amor, ¿verdad? A la familia, a los amigos. Es un amor, un cariño diferente. Pero el amor, sentir el amor de Dios en tu corazón que te transforma, que te llena de luz, que te sientes totalmente, wow, no hay palabras humanas para describir ese amor, pero espero en Dios que tú también un día lo puedas sentir en tu vida, porque yo solamente en esta vida he de hablar de Dios, no de los hombres, sino del amor de Dios, porque el haberlo experimentado y sentido en mi vida ha transformado mi vida de muchas cosas. Me ha transformado en un ser tan diferente como madre, como esposa, como hermana, como hijos, bueno, de todo, ¿verdad? Pero sobre todo aquí siempre del que yo he de hablar hasta el último día de mi vida va a ser de Él, porque en esta vida no hay palabras para describir tanta grandeza de Dios en mi corazón, sobre todo el amor y la paz en el cual yo siempre buscaba y luego como dice, perdón, no terminé de decirles de la samaritana, donde Dios me dio esa agua viva a mí de beber y esa agua viva vino a saciar mi alma, donde nosotros ya no tenemos esa sed del mundo, ni buscamos en el mundo donde llenar esos vacíos, porque nadie los va a llenar, solamente Dios. Yo te digo en este día de corazón, que si tú sientes que algo te falta en tu vida, en tu corazón, no pelees con nadie, no pelees por nada, no busques en el mundo lo que nunca vas a encontrar, porque solo en Dios vas a encontrar cómo saciar esa sed en tu alma, en tu vida, en tu corazón, y sobre todo para que nosotros seamos también en nuestro hogar esa luz, seamos también en nuestro hogar esa luz y darles a más personas dando este mensaje, dando este mensaje para que más personas sepan dónde pueden de verdad refugiarse, dónde pueden encontrar esa agua que puede saciar su vida, puede saciar todo en su vida. No busquen más en el mundo lo que no van a encontrar. No luches más, no pelees más, no llores más, no llores por algo que tú no exijas también a alguien que quieres tú algo, quieres amor, quieres atención, quieres cariño. No, el único que te lo va a dar es Dios, el único que vas a encontrar allí. Todo es en Él. Refúgiate en Dios y dile que todos los días te llene de su gran amor, esos vacíos, esos miedos, esa tristeza, ese dolor. Con su amor te va a sanar todo lo que tú estés pasando en tu vida, esa tristeza, ese desánimo. Él te va a llenar de su amor, porque todos los días tú te vas a sentir con esa paz, con esa felicidad, porque en lo exterior nunca vas a encontrar todo eso. Está en tu interior. Va a estar en tu interior. Cuando tú tienes en tu interior ya esa plenitud, esa paz,
ese amor, tú en lo exterior, tú ya no sientes que encuentras nada. ¿Por qué? Porque ya estás plena. Y cuando nosotros sentimos que nos falta algo en esos vacíos, que sentimos, cuando más vacíos, más vacío te sientes dentro de ti, es cuando más vives queriendo cómo llenar afuera, buscando dónde, peleando, exigiendo, gritando, enojándote. No. Cuando uno tiene ese amor, esa paz en tu interior, todo, comienzas a sentir esa paz dentro de ti mismo, porque quien tiene paz siempre va a transmitir paz. Quien vive en guerras va a transmitir siempre guerras, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es vivir en paz, vivir en amor, vivir en plenitud con nosotros mismos y también transmitir a los demás, ¿verdad? Bueno, los dejo. Que pasen un bendecido día. Espero en Dios que en Dios, un día que te refugies, encuentres todo. Todo en no en querer encontrar allá afuera muchas cosas que solamente van a echar a perder tu alma, tu vida, los vicios, muchas cosas malas que vas a encontrar allá afuera, porque una de las cosas sí les voy a decir: el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y cuando mira un alma que tiene mucho dolor, una alma que tiene mucha tristeza, una alma que está vacía, un alma que está débil, te va a poner en tu camino las peores piedras, las peores trampas para que te tropieces y caigas en las tentaciones, en los vicios, en muchas cosas oscuras. Porque si tú caminas por un callejón donde no hay luz, y hay muchas piedras que tú no miras, te vas a tropezar con ellas, te va a doler. Y esas piedras te pueden llevar a un vacío, a que caigas en una trampa peor. Pero si tú caminas con Dios, vas a caminar en ese camino como si llevaras una lámpara aluzándote, iluminándote el camino. Si tú llevas una lámpara en tu caminar, en ese camino, esa lámpara va a alumbrar tu camino. Y no vas a caer en las trampas que te ponga el enemigo. Esa luz es Dios. Esa luz, si tú llevas en tu camino esa luz que es Dios el que te va a hacer, que te va a librar de ese camino oscuro, de esos tropiezos, de esas piedras, de esas trampas del enemigo, porque Dios es la luz de nuestro camino. Si tú no caminas con Dios, tenlo por seguro que el enemigo te va a hacer caer, te va a hacer peor tu vida. Y como se aprovecha de que en tu vida hay dolor, tristeza, amargura y que vives sin esa luz, pues te va a llevar por los caminos oscuros donde sabe Él que te puedes perder, que puedes caer. ¿Para qué? Para que se pierda tu alma. Pero si nosotros caminamos con Dios, es Dios el que nos va a iluminar el camino y nos va a llevar por ese camino donde Dios porque Dios nos ama. Como Dios nos ama y Dios ama a sus hijos, Él no quiere que sus hijos se pierdan. Pero si nosotros no amamos a Dios y nos alejamos de los caminos de Dios, tenlo por seguro que aquí el peor enemigo va a ser el demonio, que te va a arrastrar por caminos equivocados para que te pierdas y no logres ver el propósito, el gran propósito que Dios tiene para tu vida. No. Acércate a Dios, acércate a Dios. Hoy es el momento para que te acerques a Él, para que en esa situación que tú estés pasando, Dios te ilumine con la gracia de su luz y te haga ver el propósito que Él tiene para ti. No es el final lo que tú estés pasando en este día, no es el final. Es una luz que llegó a tu vida. Dale gracias a Dios por lo que estés pasando. Porque esa luz, esa situación que llegó a tu vida, es Dios llegando a tu vida para que tú comiences a caminar hacia Él, para que lo comiences a buscar a través de esa situación y ores más, porque te voy a decir que la oración es una lámpara que ilumina nuestra alma.
La oración es una lámpara que nos llena de luz, no solamente a nosotros, es a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, hasta por otras personas que nosotros estemos orando. Esa bendita oración llega a ellos. ¿Por qué? Porque la oración tiene un poder que nosotros ni nos imaginamos. La oración puede llegar lejos, lejos, muy lejos a otras personas. La oración es una lámpara que transforma, que si aquel hijo, aquella pareja, aquel esposo, aquella esposa, aquel familiar está perdido y tú piensas que ya no hay nada que hacer, sí. La oración tiene poder porque lo que tú no puedes hacer, la oración sí lo puede hacer. Y Dios, a través de esa oración, Él mueve sus manos benditas, poderosas para transformar el corazón de las personas. No dejes de orar. Llega un momento donde nosotros siempre se nos hace difícil comenzar a hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer ejercicio y nos cuesta? Y nosotros ya cuando comenzamos a orar, también nos cuesta. Las personas que comienzan a hacer ejercicio, siempre de un comienzo va a ser difícil todo. Pero a medida de que tú te sigues esforzando y te sigues esforzando cada día para hacer ejercicio, llega un momento en que venciste esa debilidad, venciste ese desánimo de no querer seguir. Pues nosotros en lo espiritual, en la oración, llega un momento donde ya después esa oración se vuelve sed, esa oración se vuelve alimento. Así como ya después nosotros tenemos fuerzas, pues el estómago nos pide comer, pues el alma nos pide y el corazón nos pide esa sed de oración, esa hambre de orar, esa sed de orar. Es solamente comenzar, porque ya después nosotros ya no vivimos sin la oración, ya no se vive sin orar, sin alimentarnos espiritualmente, ¿verdad? Bueno, y los dejo. Que pasen un bonito y un bendecido día. Que Dios siempre sea esa luz en tu vida, en tu camino. Y recuerden que Dios siempre tiene su momento en todo. Dios llega en el momento perfecto que ustedes ni se imaginan. Porque Dios actúa cuando Él es su momento, no cuando nosotros se lo pedimos, ¿verdad? Y porque Dios siempre, antes de darnos algo, Él nos va a preparar. Porque nosotros como humanos no sabemos valorar los milagros de Dios. Y muchas veces tristemente hay gente que nomás busca a Dios cuando le conviene, nomás busca a Dios cuando necesitan. Y está como también en la palabra de Dios que nos habla de los 10 leprosos que Dios sanó, ¿verdad? Dios sanó a 10 leprosos. Y solamente 2 o 3 de ellos se quedaron ahí agradecidos con Dios, a servirle a Dios, y los demás se fueron otra vez, se olvidaron de Dios, se fueron al mundo y jamás regresaron a agradecerle a Dios. No, hay que aprender a ser agradecidos en esta vida, como decía mi Santa Madre, que en paz descanse. Ella siempre nos enseñó, desde pequeño nos enseñó a ser agradecidos con las personas, pero sobre todo más con Dios. Sobre todo más con nuestro Padre Dios, nuestra Madre Santísima. Hay que aprender a ser agradecidos con Dios. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos con Dios en esta vida, porque el que es grato con Dios, Dios siempre va a bendecirnos más todavía. Cuando nosotros tenemos esa gratitud hacia Dios, ser gratos con Dios, ser agradecidos con Dios, eso es, ser agradecidos, ser gratos con Dios, tener gratitud hacia Dios, es ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Y mi mamá siempre decía que saber ser agradecidos con Dios cuando Dios nos bendice, sobre todo en nuestra vida, darle siempre gracias a Dios por todo. Y así es también siempre enseñar a nuestros hijos a saber ser agradecidos con Dios, que también le den gracias a Dios por todo y en todo momento, ¿verdad? Y bueno, los dejo que Dios siempre sea esa luz, esa fuerza y esa fortaleza en tu vida en todo momento, más en estos momentos que están pasando en este mundo mucha tribulación, muchas secuelas de esa pandemia, de enfermedades, de diferentes enfermedades. Pero no se preocupen, porque Dios, como les digo, Dios solamente quiere un corazón arrepentido, contrito
y arrepentido, lleno de arrepentimiento. Y cuando nosotros nos arrepentimos, Dios es cuando Dios actúa en el momento que nosotros menos nos imaginamos, que Dios hace milagros inexplicables. Yo también tengo tantos milagros que me gustaría contarles todos mis testimonios, y yo sé que lo voy a hacer un día, y espero un día que también tenga un lugar donde yo pueda invitar a tanta gente a que cuenten sus testimonios, que hablen de Dios, que hablen de las grandezas de Dios, porque en esta vida no nos podemos quedar, no le podemos robar la gloria a Dios. En esta vida tenemos que hablar de las maravillas de Dios, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque Dios hace milagros todos los días en nuestra vida, aunque ustedes no lo crean y no lo vean. Dios hace milagros todos los días en nuestra vida, y el primero que nos hace a todos es cada día darnos otra vez una oportunidad de volver a amanecer con vida y de poder respirar, poder caminar, de poder ver a nuestros hijos, de poder seguir adelante. Dios nos da un milagro cada día. Cada día Dios nos da tantos milagros, ¿verdad? Solamente hay que pedirle la gracia para ver las grandezas de Dios, de que no nosotros nos pasemos por ahí, dijo mi mamá, como burritos sin darnos cuenta de las grandezas que Dios hace por nosotros. Dios todos los días nos hace milagros, empezando nosotros, y tú eres un milagro de Dios, porque estás ahí, estás presente, estás viva, estás vivo, ya eres un milagro de Dios. Así es que todos los días también aprende a ser grato con Dios, aprende a tener gratitud hacia Dios, aprende a darle gracias a Dios por todo, por lo que tenemos, por lo que no tenemos. En el momento llegará, lo que no tenemos llegará a su debido momento. Hay que seguir confiando, orando, porque Dios obra de una manera que nosotros ni nos imaginamos, ¿verdad? Bueno, se les quiere mucho. Se les quiere mucho en el amor de Dios, y que Dios y María Santísima siempre me los bendiga en su vida y les dé muchas fuerzas para saber esperar con paciencia el milagro de Dios, porque a Dios hay que aprender a tenerle paciencia. No se desesperen, del milagro va a llegar, tu milagro va a llegar, nada más que Dios trabaja primero en nosotros en la paciencia con nosotros mismos, en la paciencia en esa situación que tú estás pasando en este momento. En la paciencia es saber esperar con Dios ese milagro. Que Dios me los bendiga, que pasen un bonito día. Se les quiere mucho. Bye.